Bueno, ¿cómo están, hermanos? Vamos a darle comienzo a esta reunión. Espero que estén ahí en sus casas con el mate preparado, con la Biblia preparada, ¿sí? Y conectados mediante la pantalla. Les quería poder compartir un versículo que había compartido Antonio en la reunión pasada, que se encuentra en Salmo 133, que nos dice: cuán bueno y cuán delicioso, ¿sí?, es habitar los hermanos juntos y en armonía. Lo que más me gusta de este Salmo 133 es el último versículo. Termina diciendo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿sí? Así que bueno es saber que Dios, donde están juntados los hermanos en armonía, Dios envía bendición, ¿sí?, y vida eterna. Otro de los versículos que quería poder compartir en este momento es Hebreos, ¿sí?, capítulo 10, versículo 23, que nos dice que nos mantengamos firmes sin fluctuar, ¿sí?, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, ¿sí? Cuando dice firmes, podemos hablar de algo estable, ¿sí?, algo que no se mueve, de manera inquebrantable, algo constante. Y dice que nosotros nos debemos mantener firmes, sin fluctuar, sin movernos, ¿sí? Luego dice la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió, fiel es el que está con nosotros, fiel es el que nos da la promesa todos los días. Él está constantemente con nosotros todos los días. Otro salmo que también que me gusta es el Salmo 112, versículo 7, que dice: no tendrás temor de las malas noticias, tu corazón esté firme confiando en Jehová, ¿sí? Así que este momento que nosotros estamos pasando, este momento que está pasando el país, que realmente podamos mantenernos firmes, sin movernos, ¿sí?, y confiando en Dios, ¿sí? Vamos a comenzar esta reunión hablando con nuestro papá, dándole gracias por este momento. Así que si ustedes quieren, me acompañan, vamos a orar. Amado Dios, amado Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos porque nos das una vez más la oportunidad de poder compartir juntos como hermanos tu palabra, de poder compartir juntos, Señor, en este momento, este hermoso tiempo en el cual se va a oír tu palabra, en el cual vamos a compartir con hermanos, en el cual tenemos también hermanos y hermanas que van a compartir la oración y también van a compartir la meditación. Así que te damos gracias por este tiempo, te pedimos que lo bendigas, en el nombre del Señor Jesús, amén. Hola hermanos, hoy vamos a compartir una lectura que se encuentra en la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulos 26, versículos del 36 al 42. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor bendiga su palabra. Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Hoy simplemente quisiera compartirles una pequeña meditación basada en el pasaje que acabamos de leer, ¿sí? Y vamos a encontrar al Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Él ya sabía todo lo que le iba a acontecer, ¿sí? Él sabía que lo iban a traicionar, él sabía que lo iban a arrestar, él sabía todos los dolores que iba a tener. Por eso dice que él empezó a entristecerse, ¿sí? Empezó a angustiarse en gran manera. Leíamos recién: mi alma está muy triste hasta la muerte. El Señor Jesús estaba en una terrible depresión en ese momento. Dice en Lucas que él estaba en agonía, su sudor
eran como grandes gotas de sangre, ¿sí? Y, y el miedo aterrador que tenía, obviamente, no solo era por el dolor físico que iba a pasar, por toda esa humillación y porque iba a terminar clavado en un madero. Lo que más lo angustiaba al Señor Jesús era que Él estaba cargando todo el pecado del mundo sobre sus hombros. Y el pecado hace eso. El pecado genera angustia, el pecado genera esa tristeza. Ahora, el Señor Jesús nunca pecó, ¿sí? Pero Él se hizo pecado para justificarnos a nosotros, para salvarnos a nosotros. Y sabemos que el Señor Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Así que ese sufrimiento lo tuvo también como humano. Sabía que le iban a pasar, iba a sufrir dolores físicos, ¿sí? Pero lo que más lo angustiaba, yo creo, al Señor Jesús, era que Él sabía que iba a haber una separación entre Él y el Padre. Porque no puede convivir el pecado con el Dios Padre. Entonces, eso era lo que más lo angustiaba a Él. Vuelvo a decir, el Señor Jesús nunca pecó, pero sí cargó todos nuestros pecados, cargó todo el peso del pecado sobre Él. Y aparte, vemos en el versículo 39, dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino que sea como tú. El Señor Jesús, vemos acá que no se rebeló. Él sabía todo lo que le iba a acontecer, Él sabía todo lo que le esperaba, pero aún así, Él siguió adelante. Él no se rebeló contra su propósito. Él no dijo: Padre, renuncio a esta obra. No. Él dijo: si es posible que pase de mí, si es posible que no tenga que tener este sufrimiento, que encontremos otra solución, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no se rebeló al Padre, nunca. Así que encontramos que Él no se rebeló contra el Padre, ¿sí? Él cargó el precio de nuestro pecado sobre sus hombros y también sufrió que necesariamente iba a ser separado del Padre, ¿sí? Leemos en Lucas 27:46, dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Así que yo quisiera que podamos meditar en esto, en estos sufrimientos que tuvo el Señor Jesús, que no se rebeló, que cargó el precio de nuestros pecados sobre sus hombros, que se hizo pecado para salvarnos y que tuvo ese amor, ese gran amor para con nosotros en poder salvarnos. Meditemos en esto y participemos de lo siempre. Bendito Dios, venimos delante de tu presencia, papá, para agradecerte, Señor, por el simple hecho de ser tus hijos, Señor amado, para darte las gracias como iglesia, Señor, por poder a través de este medio estar unidos, Señor, a pesar de la distancia. Señor, sabemos que estando unidos, Señor amado, nada ni nadie nos va a separar de tu amor, Padre. Ahora queremos bendecir los símbolos, Señor amado, bendecir el pan, el vino, Señor, que representan tu cuerpo, Señor, maltratado injustamente, Señor, y representa el vino, Señor amado, tu sangre, Señor, que fue derramada, Señor, por el pecado de cada uno de nosotros, Padre. Queremos
alabarte, bendecirte, Señor, a través de esta mesa que vamos a compartir. Y todo esto lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Voy a compartir una lectura que el Señor puso en mi corazón. Dios no te permitirá pasar por sufrimientos ni pruebas que no puedas resistir. 1 Corintios 10:13. En un antiguo escrito por el predicador escocés George Matheson, quien estaba ciego, por cierto, encontramos unas palabras muy alentadoras. He aquí algunos extractos. Hay un porvenir cuando lo que ahora constituye tu dolor será tu gloria. Nada más triste para Jacob que la tierra sobre la que dormía con una piedra por almohada. Era la hora de su pobreza, era su noche oscura, era el momento de ausencia de su Dios. El Señor estaba allí. Y él no lo sabía. Despertado de su sueño, descubrió que el día de su prueba era la aurora de su triunfo. Pregúntale a los grandes del pasado cuándo comenzó su prosperidad y te dirá que cuando comenzó el frío suelo donde dormí. Pregúntale a Abraham y te indicará hacia el monte de Moriab. Pregúntale a José y te orientará hacia su calabozo. Pregúntale a Moisés y te mostrará el cesto que está flotando sobre el Nilo. Pregúntale a Ruth y te darán deseos de hacerle un monumento en los campos donde trabajó con tanto afán. Pregúntale a David y te dirá que sus cantos salieron de su noche. Pregúntale a Job y te dirá que Dios le respondió desde su torbellino. Pregúntale a Pedro y enaltecerá su sumersión en el mar. Pregúntale a Juan y te mostrará el camino a Pasmos. Pregúntale a Pablo y atribuirá su inspiración a la luz que lo dejó ciego. Pregúntale a uno, mas solamente a uno, al Hijo de Dios. Pregúntale cuándo comenzó a reinar sobre el mundo y te responderá, cuando estaba sobre el frío suelo de Getsemaní. Allí recibí mi cetro. Tú también, alma mía, puedes ser laureada en el Getsemaní. La copa que quisieras pasar de ti será la que te coronará en el dulce porvenir. La hora de soledad te coronará. El día de la depresión te festejará. Tu desierto romperá a cantar. Los árboles de tu selva silenciosa son los que aplaudirán. Las cosas postreras serán primeras en el dulce porvenir. Las espinas serán rosas, los valles serán montes, lo curvo será plano, los surcos serán tierra plana, las sombras serán resplandor, las pérdidas serán ganancias y las lágrimas serán peldaños de oro. La voz de Dios en tu noche te dirá, tu tesoro está escondido en el terreno donde estás acostado. Amén. Hola, queridos hermanos. Quisiera hablarles a cada uno de ustedes acerca de lo que está significando este tiempo para nosotros los cristianos. Sin lugar a dudas estamos atravesando justamente una prueba extremadamente difícil, no solo el país, no solo la gente, sino que también nosotros guardados en nuestros hogares, en nuestras casas, pero qué bueno que podamos estar comunicados a través de este medio. Quisiera ir al Salmo
número 27 y leer allí el versículo del 1 al 3. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Los medios de comunicación en estos días nos hablan que estamos frente a una guerra con soldados invisibles. Nosotros, los cristianos, conocemos algo de esto y lo vemos reflejado en la carta a los Efesios en el capítulo 6. Pero también quiero que leamos juntos Isaías 41:10, que vamos a tratar de entender este pasaje, este mensaje del Señor en esta noche. Dice en Isaías 41:10: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y encontramos ahí la primera palabra que para mí es muy significativa. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. Hay una gran diferencia entre en la vida de nosotros con respecto a la prueba que estamos atravesando. Nosotros conocemos a Dios. Hay una gran diferencia entre el mundo y nosotros, aquellas personas que no conocen a Dios. Y el fuerte de nosotros hoy, el sostén de nuestra vida, sobre todo espiritual, es saber de que, como dice este pasaje, yo estoy contigo. Dios está con nosotros cada día de nuestra vida, en cada momento y en cada prueba. En esto consiste la diferencia que hay en aquellos que no conocen a Dios y nosotros que le conocemos. En esto está también nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra felicidad en medio de las pruebas. Saber que Dios está con nosotros. Luego el versículo dice: no desmayes. Esta palabra de no desmaye está hablando justamente de la disminución de los signos vitales que puede tener una persona. Y la pregunta es: ¿cuáles son nuestros signos vitales en nuestra vida cristiana? ¿Y cuál debiera ser nuestros signos vitales en estos tiempos, en estos momentos? Conocer más a Dios, conocer más al Señor a través de nuestra experiencia personal con Él. Buscarlo a Él en la Biblia, buscarlo a Él en la oración. Hacer lo que en esta noche, en este tiempo estamos haciendo. Podernos comunicar a través de las redes, si bien no podemos estar en el templo, pero no así deja de estar la iglesia en pie. Luego el versículo dice: yo soy tu Dios que te esfuerzo. Seguramente el Señor está buscando en nosotros una mayor relación con Él, una mayor experiencia en medio de la prueba, que podamos conocerlo a Él, que podamos tener esa experiencia, esa relación cada día, cada mañana que nosotros nos levantamos. Luego dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la derecha o con la diestra de mi justicia. Entonces vamos a pasar a otro versículo que también no deja de ser verdaderamente para nosotros una prueba de fe, ¿no? Y lo encontramos en Santiago capítulo 1. En Santiago capítulo 1 vamos a estar buscando, que también no deja de ser un desafío para nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Dice Santiago capítulo 1 versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Realmente aquí el desafío es que nosotros podamos, en medio de toda la prueba que estamos viviendo, en medio de este tiempo, tener gozo. Y el mundo no lo puede entender esto. ¿Cómo es posible que podamos tener gozo en medio de las situaciones difíciles que vivimos? El mundo no lo puede entender. Pero nosotros sí, hermano, podemos entender claramente de que podemos tener gozo en medio de la prueba. Nosotros, si recordamos lo que leímos en el Salmo 27, versículo 2, ahí encontramos a David que recurre a la memoria. Él se da vuelta en su historia a ver en el tiempo que pasó cerca de Dios, a ver si en algún momento Dios le había fallado. Y reconoce que Dios jamás le falló, nunca dejó de estar con él y dejó de estar al lado de él en las batallas cualquiera haya sido. Nosotros también deberíamos en este momento hacer memoria de cuando Dios nos falló. Yo creo que en ningún momento. En este versículo 2 de Santiago encontramos también algo que me llama mucho la atención. Es la palabra diversas pruebas. Esta palabra también a mí me hace recordar al Salmo 34, versículo 19, donde dice, muchas son las aflicciones del justo. La palabra diversas pruebas y muchas aflicciones tiene una similitud y sin embargo nosotros podemos saber claramente de que todas las pruebas no son iguales. Hay pruebas, diversas pruebas que vamos a estar enfrentando. No todas las pruebas son iguales. Hay diferentes niveles de pruebas, diferentes grados de prueba en la vida del creyente. Y yo creo, hermanos, que como iglesia estamos empezando a vivir tiempos de pruebas, pero tenemos que enfrentar estas pruebas con mucho gozo. El versículo 3 del mismo capítulo en Santiago dice también, debemos saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y esto a mí me habla del carácter del creyente, del carácter del cristiano. Nosotros debemos mantenernos en la paz que el Señor nos ha dado a conocer, sin olvidar que es un fruto o es una manifestación del fruto del Espíritu Santo, pararnos en esa paz que Dios nos está pidiendo. En el versículo 4 dice también, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Esto habla de personas maduras e equilibradas mentalmente. Cada uno de nosotros debiéramos estar viviendo con madurez y en equilibrio mentalmente, no volvernos, hoy está levantándose la violencia, el miedo, tantas cosas que escuchamos en los medios. Mas nosotros los creyentes debiéramos tener templanza, que es muy necesario en este momento. El versículo 5 que leemos ahí en Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, ¿verdad? Pareciera como que ese versículo está descolgado o está fuera de eje de lo que estamos hablando. Sin embargo, ese versículo está muy bien relacionado, porque la pregunta de nosotros debiera ser, Señor, ¿qué necesitas que yo aprenda en medio de esta prueba que estamos viviendo ahora, en medio de este tiempo difícil? ¿Para qué todo esto? ¿En qué me puede servir a mí esto? Cada uno de nosotros debiéramos preguntarle, Señor, ¿en qué puedo o qué cosas puedo aprender? Seguramente el Señor nos está pidiendo que podamos tener una mejor calidad de experiencia con Él. Está bueno leer la palabra de Dios, está bueno leer muchos artículos, está bueno leer todo lo que se nos manda y gracias al Señor lo que recibimos en nuestros celulares en estos días. Pero también es bueno tomarnos el tiempo para estar a solas con Él
y poder tener esa relación que Dios está buscando con la vida de cada uno de nosotros. Pero no olvides, todas las pruebas que vengan a nuestra vida, o esta prueba inmensa que estamos teniendo en este momento, la deberíamos enfrentar con mucho gozo. Que Dios te bendiga. Hola Iglesia, ¿cómo están? Bueno, nosotros con Rubén le queremos compartir el versículo que está en Mateo 14, 24 y 27. Y ellos dicen así: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Y el 27 dice: pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. En el primer versículo me llama la atención que los vientos eran contrarios y esto golpeaban la barca. Podemos interpretar que los miedos e incertidumbres que vivimos hoy a causa de la situación mundial son nuestros vientos contrarios. Pero en el versículo 27 el Señor está para recordarnos: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pienso que es importante recordar la diferencia entre miedo y temor. El miedo nos paraliza y no nos permite avanzar, siendo que el temor nos ayuda a reflexionar y a pensar en lo que estamos viviendo y de qué manera salir adelante con esa situación. Ser precavido, tener cuidado, pero poder salir adelante igualmente en la situación que estemos. Y de esa manera poder mejorar nuestra vida cristiana y parecernos más a Cristo. Bueno, Iglesia, para cerrar queremos compartirle este versículo, esta reflexión. Y bueno, estamos muy contentos de poder participar. Vamos a terminar esta reunión virtual, ¿sí?, con una oración. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre, Señor, queremos darte las muchas gracias porque nos has permitido y participar, Señor, de esta manera como iglesia, sabiendo que estábamos en diferentes lugares, pero unidos, Señor, en tu nombre, y por eso te damos las muchas gracias, Señor. Queremos honrarte, glorificarte, Señor. Gracias, Padre, porque otra vez nos hablas, Señor, aparte de tu palabra, Señor. Queremos pedirte que nos bendigas, que nos estés cuidando, Señor, en esta situación en la cual estamos pasando mundialmente. Queremos acordarnos de nuestros familiares que están lejos, que tu mano esté sobre ellos, Señor. Y también, Señor, por aquellas personas en el mundo que están pasando esta situación, queremos que vos estés bendiciendo a cada una de esas familias, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos dejas permitir y hacer esto, Señor. Bendice a cada miembro de nuestra iglesia y lo hacemos y oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén.